Somos Tomás. En Atrévete, difundiendo el conocimiento, nos complace presentar al doctor en psicología Tomás Caicho Rodríguez, con quien dialogaremos sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental en el Perú y Latinoamérica. Bienvenido, Tomás, a este tu canal. Bien, muy buenos días. Un placer poder estar aquí en el canal y conversar un poco sobre ciencia hoy día. Tomás es doctor en psicología, con estudios de posgrado en la Universidad de California, Estados Unidos, y pasantía de investigación en Argentina, Chile y Brasil, quien ha publicado gran cantidad de artículos en diversas revistas indexadas, convirtiéndose así en el tercer investigador peruano más productivo. Tomás, en algunos de tus artículos te refieres a cómo es que la ansiedad por el COVID-19 influye en el bienestar y la salud mental en el Perú y Latinoamérica. ¿Podrías hablarnos cómo es que esto se manifiesta? Sí, bueno, para contextualizar un poco, en realidad como muchos científicos cuando empezó la pandemia de la COVID-19, cada uno de su área de conocimiento empezaron pues a poder indagar más sobre esta problemática de salud pública y a comprenderlo mejor, ¿no? Nosotros, dentro del equipo de investigación, no solamente es una persona, somos un equipo, en realidad. También tuvimos como objetivo tratar de comprender cómo es que esta pandemia eh, impactó o podría impactar en su momento la salud mental de la población inicialmente peruana. Luego, poco a poco, fuimos ampliando el equipo de investigación y se fueron incorporando pues investigadores de otros países, ¿no? Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, etcétera, hasta que pues logramos conformar un grupo de cerca de 50 investigadores de alrededor de 16 países de América Latina, ¿no? Entonces, esto nos permitió a nosotros poder, como dije, indagar cuál es el impacto de la pandemia en la salud mental, no solamente en un solo contexto en particular, sino en diferentes países, y también cómo es que esta experiencia de la COVID-19 se ha podido vivenciar de manera diferente en Latinoamérica, a comparación pues de cómo se ha podido experimentar y vivir en Europa, Asia, etc. En realidad, al inicio de la pandemia, el impacto sobre la salud mental, o sobre algunos indicadores de salud mental, específicamente ansiedad, depresión, estrés, incertidumbre, etc., fue muy grande. La prevalencia de ansiedad o depresión, por mencionar solamente algunos, fue alrededor pues, del 30 hasta el 60 o 70% de síntomas disfuncionales de ansiedad o depresión, etc. No solamente en la región de Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Esto pues se originó porque era una situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, al no saber a ciencia cierta qué va a pasar, cuándo va a terminar, esto generó pues mayor ansiedad, estrés, eh, la situación de estar pues encerrados, ¿no? Porque todos los países del mundo cerraron sus fronteras, hubo cuarentenas, etc. Esta situación, si bien en algunos casos pudo generar que los miembros de la familia eh, podían estar más juntos, más relacionados, también impidió la interacción social con otras personas. Algunas personas vivían solas, ¿no? Ya sea adultos o adultos mayores, etc. Generó también ciertos sentimientos de soledad, depresión, ¿no? Ideaciones suicidas que también aparecieron. Entonces, al inicio de la pandemia, el impacto fue mucho mayor. Esto obviamente con el transcurrir de los meses, con el transcurrir de la misma evolución de la pandemia, la aparición de las vacunas, ¿no? Generó pues que las personas vayan disminuyendo su nivel ansioso inicial, ¿no? Su nivel de estrés, porque ya había cierta certidumbre, ¿no? Al aparecer las vacunas, una cura, ¿no? Etc. Entonces,
ha sido como un ciclo, ¿no? Ha sido un ciclo en donde empezó con niveles muy altos, y luego esto poco a poco se fue estabilizando hasta, pues, haberse disminuido ya casi a la par con el control, pues, de la pandemia, ¿no? Hoy en día estamos hablando de un periodo post-pandémico, en realidad. Sí, perdón, pero cuando estás hablando del confinamiento, de los problemas que la pandemia, todos conocemos, ha ido ocasionando en la sociedad, en el trabajo, en el hogar, la gente joven, los adultos mayores, el hecho de no poder visitar a los enfermos, a los momentos por pandemia o por algo, no poder velar correctamente a sus parientes, a sus difuntos. Esto evidentemente ha ocasionado un problema psicológico, un problema de salud mental, como así lo nombras, pero cuando estás hablando de que esto ha ido disminuyendo paulatinamente en el transcurrir de los tiempos, estamos hablando definitivamente de la presencia de la vacuna y la desaparición de la COVID-19, ¿verdad? Sí, como digo, ha ido a la par, ¿no? Al inicio, pues, había una sensación de incertidumbre, ¿no? De si esto tenía cura o no. La aparición de la vacuna, pues, ayudó bastante, ¿no? A pesar, obviamente, de que se conoce la existencia de ciertos grupos antivacunas que siempre han existido en realidad, ¿no? Pero la gran mayoría de la población, pues, optó por vacunarse. Esto brindó cierta seguridad, ¿no? Cierta certidumbre, eh, eh, lo cual pues también fue acompañado con la disminución del número de casos diagnosticados, el número de muertes. Entonces eso también ayudó a la disminución de la ansiedad, el miedo, el estrés, etc., ¿no? Entonces el impacto ha ido como que a la par, ¿no? Con la aparición y desaparición de la pandemia, también la aparición de síntomas elevados, de ansiedad, depresión, etcétera, y también la disminución de los mismos. ¿Y qué tan perjudicial? Evidentemente estoy hablando de la salud mental, de la población, sea Perú o extranjero, donde sea. Puede ser el hecho de que a diario nos estuvieran bombardeando con cantidad de muertos. Evidentemente todo esto era necesario conocer para sensibilizar a la población, ¿no? Entre otras cosas y como conocimiento. Pero ¿qué tanto puede haber esto afectado a la salud mental? ¿No? Es un punto muy importante y obviamente es una de las variables predictoras más importantes, por ejemplo, de la generación de miedo y ansiedad, ¿no? Numerosos estudios lo han mencionado, que la alta frecuencia de noticias o la misma búsqueda de información sobre la pandemia, pues generó mayores cuadros ansiosos y la mayor aparición de miedo ante la enfermedad, ¿no? Eh, esto, esto mismo también nosotros lo hemos encontrado en nuestras investigaciones en todos los países con los cuales hemos trabajado, eh, y también pues da pie a la sugerencia de la formulación, de una adecuada formulación de la información, ¿no? O presentación de la información a través de los diversos medios de comunicación, ¿no? No digo filtros porque obviamente estamos pues en una sociedad abierta a la información, pero sí tratar de que por lo menos los canales oficiales en cada uno de los países brinden la mejor información posible basada en evidencia, eh, y bueno, y con una carga de repente eh, emocional adecuada, ¿no? Para Claro. que cada uno de nosotros podamos tener eh, ese Mira, tipo de información. yo recuerdo mucho que en época de pandemia, en la difusión de esta información, en la desesperación de la población, de los medios sociales, llegué a ver en un noticiero que había un periodista que se encontraba en Ecuador. Sabemos todos que Ecuador, como muchos países y como casi todos los países, ha sufrido bastante. Y este periodista al aire en la cámara comenzó a enfocar
la pila de cadáveres que existían en la calle y en su desesperación por hablar de ello rompió en llanto. Es evidente de que todo esto no solo afectó a un periodista, a un país, a una población, sino al mundo entero. Esta sensación de angustia que se vivió en esa época, este temor a que tus parientes, casi la mayoría de personas piensa en los suyos más que en uno tal vez, ¿no? Puedan dejar. Sabemos que tenemos amigos conocidos o sabemos de alguien que ha perdido no a uno, sino en algunos casos a toda su familia, esposa, padres, hijos. Y esto se ha difundido muchísimo, no solamente por las redes sociales, sino por el conocimiento completo. ¡Qué lástima! Sí, lo sabemos, hemos vivido momentos muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero estamos hablando esto cuando empezó la pandemia. Y cuando se dijo que de China venía y quedaba ya y la gente se sintió al margen de ello. Después, en esos momentos en que la pandemia nos ha tocado con tantísima fuerza, que nos ha herido no solamente el alma, el corazón, sino la mente. Y ahora estamos hablando después de la pandemia. ¿Cuál es esta diferencia ante la ansiedad de la población? ¿Entre el periodo de pandemia y pospandemia o antes, durante y después? Claro, antes, durante y ahora después, aunque sabemos de que no están después todavía. Claro, sí. Bueno, como mencioné, durante el periodo pandémico, es decir, de 2020 hasta 2022 aproximadamente, pues los niveles de problemas respecto a la salud mental fueron muy superiores a un periodo prepandémico, es decir, antes del 2020, ¿no? 2019, 18, etc. ¿Sí? Esto por la misma situación en particular que se vivió, ¿no? Hoy en día ya en un periodo post-pandémico, como se ha mencionado, denominado a este periodo luego del periodo más álgido, ¿no?, que hemos pasado, pues ya la ansiedad, el miedo, ya no está dirigido específicamente a la pandemia, sino a las consecuencias de la misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que nosotros hemos visto y que estamos investigando también en los últimos 2 años es el duelo, ¿no?, el duelo pandémico, ¿no?, que incluso algunos autores lo han denominado como la nueva pandemia, ¿no? ¿Por qué? Por los millones de muertos alrededor de todo el mundo, ha generado, pues, obviamente, aflicción y duelo en las personas, no solamente en una, sino que algunas estimaciones, por ejemplo, mencionaron que por cada persona fallecida por COVID, eso impactaba en la aflicción de aproximadamente 9 a 10 personas, o sea, por cada muerto, ¿no? Entonces, aproximadamente habían como 60, 70, 80 millones de muertos en todo el mundo, obviamente multiplicado por 6, por 7, por 8, eso da un gran número de personas con algún problema en cuanto a su experiencia de duelo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque justamente toda la experiencia de muerte, como tú bien lo dijiste, fue muy diferente, ¿no?, al periodo prepandémico, ¿sí? Entonces, hay ciertas características diferenciales del duelo pandémico a comparación del duelo por muerte por cualquier otra enfermedad, ¿sí? Es un problema, por ejemplo, que se está viendo y lo estamos también nosotros investigando en diferentes países, porque cada país, cada cultura específicamente también experimenta el duelo de manera particular, ¿no? Asimismo, las consecuencias económicas, por ejemplo, en los países, principalmente los países en desarrollo como el nuestro, como el Perú, los cuales ha dejado, pues, miles de personas sin puestos de trabajo, genera también, a pesar de que hay cierta reactivación, ojo, estoy hablando del contexto peruano, que es lo que obviamente un poco más conocemos, si bien ha habido cierta reactivación económica en los últimos meses, ¿no?, esto aún, pues, quizás no llega
a niveles prepandémicos, ¿no? Lo cual también genera cierta ansiedad, cierta angustia en las personas por obtener el sustento diario con el cual mantenerse, ¿no? Entonces, el impacto ya no está, como digo, en la enfermedad misma, sino también ya en las consecuencias originadas por este periodo pandémico. Como te dije, por poner dos ejemplos nada más, el duelo y las consecuencias económicas, o la incertidumbre por las consecuencias económicas. Correcto. He leído en algunos de tus artículos que hablas de las diferentes variables, como estamos conversándolo, que implican sobre este problema de la salud mental en la parte psicológica. Y hablas también de cómo es que la edad influyó o se relaciona negativamente con esta ansiedad. Es evidente que la gente joven tiene una perspectiva diferente de la vida, una perspectiva diferente de la muerte, de las enfermedades. Ante esto, el COVID-19, el coronavirus. Esta relación de edad, ¿qué tan sustancial para la sociedad en sí puede haber dado énfasis a ese desequilibrio entre que los padres le decían a sus hijos, no salgas, o entre que las personas mayores les comentaban a los chicos, esto es momentáneo, a los bebés, a los niños, a los chiquitos que salían y decían, no podemos salir a la calle, hay un virus. Son situaciones que abarcan diferentes etapas de nuestra vida cronológica, pero ¿esto cómo ha influido realmente en la sociedad en sí para la salud mental global? Variables como, por ejemplo, como tú mencionaste, la edad, el sexo, por mencionar solamente dos, eh, tienen siempre un efecto mediador en la relación entre otras variables. En este caso, entre la enfermedad misma, entre la presencia del virus y, bueno, y no sé, alguna variable de salud mental. Son variables mediadoras, moderadoras en esta relación, ¿no? Lo cual el impacto no siempre es el mismo en diferentes culturas, ¿no? Esto es variable, va a depender obviamente de la cultura. Generalmente, en ciencia a veces tendemos a hablar un poco de promedios o de regularidades, ¿no? Pero yo siempre trato de mencionar esto de que en realidad el impacto de una u otra variable sobre otra va a depender también del contexto cultural en el cual uno se va desarrollando. Con respecto específicamente a la edad, ¿no? Sí, nosotros encontramos que hay un impacto negativo. ¿Y esto qué significa? Significa pues que las personas, por ejemplo, más jóvenes, en ciertas circunstancias, ¿no? En ciertas circunstancias, podrían a veces tener mayor ansiedad, miedo que las personas mayores, ¿no? Ahora, esto tiene que entenderse también, ¿no? En función a la relación con otras variables, ¿no? Por ejemplo, en las personas más jóvenes les cortamos la posibilidad de ir a la escuela o a la universidad y los mantuvimos en casa estudiando. Muchos de ellos no estaban acostumbrados a clases online, ¿no? Tanto alumnos como profesores. Esto generó pues, cierta ansiedad, etc., ¿no? Mientras que, por ejemplo, las personas ya adultas mayores se quedaban más en casa, en su gran mayoría, no todos obviamente, ¿no? Y también pues la experiencia misma de vida, ¿no? Les permitía a estas personas mayores poder manejar un poco mejor todo este impacto de la pandemia en los diferentes aspectos de su vida, ¿no? Y esto es importante porque nos permite a nosotros tener información de que las personas mayores, ¿no? Podrían ser un adecuado soporte familiar para el manejo de estas situaciones en próximas
en próximos problemas de salud pública, porque hay que entender también que esta no va a ser la última pandemia que el mundo va a pasar, ¿no? Entonces, acciones, por ejemplo, de intervención, ¿no? Podían tomar en cuenta la participación de estas personas mayores para generar justamente esta seguridad, ¿no? Tomar su experiencia para poder canalizar mejor las emociones, tal vez, de las personas de grupos etarios menores. Claro. Evidentemente todo esto influye, todas estas variables influyen muchísimo en todo lo que viene a ser las consecuencias, ¿verdad? Uh-huh. Te comento que en sala se encuentra Lindsay Wilman Vilca, magíster en psicología, docente de pregrado de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas y la Universidad Norbert Wiener, quien cuenta con artículos científicos publicados en temas de psicometría e investigación cuantitativa. Es además editor del blog Avances en Psicometría, coordinador general del Centro de Estudios Avanzados en Psicometría y revisor par en revistas indexadas como BMC Public Health, BMC Psychology, That Studies, Frontline in Psychology, Road One, la revista argentina de Ciencias del Comportamiento, entre otras. Bienvenido, Lindsay, a Atrévete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Agradecer en primer lugar. Y respecto a lo que estaban comentando, ¿no? Acerca de los estudios y la importancia de estudiar variables psicológicas y evaluar el impacto del COVID no solo en un contexto específico, que puede ser un país, puede ser una población específica, ¿no? Sino que es importante también tener esa mirada más macro, más transcultural, ¿no? Donde poder evaluar si es que la relación que encontramos o el impacto que encontramos en un país también se da de la misma forma en otros países, ¿no? Y tener esa mirada de evaluar los modelos, y estos modelos siguen funcionando bien de la misma forma en diferentes países, ¿no? De lo que justo ustedes conversaban, yo rescato un primer punto que igual yo pertenezco al equipo de Tomás, hemos hecho varios estudios juntos, transculturales, también es importante que algunos de los estudios que hemos hecho no solo se enfocan en el aspecto tal vez negativo de la salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión, insomnio, estrés, ¿no? Sino que también dentro del grupo hemos estudiado aspectos más positivos de la salud mental, ¿no? Como bienestar psicológico, ¿no? Justo hay un estudio donde hemos evaluado el impacto de la ansiedad asociada al COVID directamente con bienestar psicológico en 12 países de Latinoamérica, ¿no? Y también ahí hemos visto, por ejemplo, el rol mediador de las conductas preventivas entre ansiedad al COVID y bienestar psicológico. Entonces, creo yo que cuando estudiamos el impacto del COVID sobre la salud mental, tendemos a tener esta mirada dual, ¿no? No solo de aspectos tal vez de presencia de sintomatología patológica o negativa, sino que también tener una mirada sobre cómo ha impactado en aspectos más positivos de la salud mental, ¿no? Bienestar, como por ejemplo bienestar psicológico, felicidad, satisfacción con la vida, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? El segundo es respecto también al tema de que hay una variable que tal vez, y está asociado también al tema de psicología positiva, es el crecimiento postraumático, ¿no? Con Tomás justo también hemos hecho, está en proceso de publicación ese estudio, donde hemos evaluado la escala de crecimiento postraumático. Y creo que es importante porque a partir de ahí nos va a permitir estudiar el crecimiento postraumático en diferentes países de Latinoamérica y ver realmente cómo este factor, esta variable, puede cumplir un rol protector o un rol que permita a las personas que han pasado por situaciones y vivencias muy extremas, ¿no? Como bien decían, hemos perdido familia, amigos, personas que han perdido el trabajo, estudiantes que no han podido estudiar por un tema económico, han perdido papás, ¿no? La muerte de seres muy queridos. Entonces, todas las personas hemos pasado por situaciones muy extremas que demandan un nivel muy alto, ¿no? de estrés, pero
cómo esta situación estresante a través del crecimiento postraumático podría, en vez de ser un factor negativo, podría convertirse como una fuerza de motivación y poder mejorar y cambiar aspectos positivos de nuestra salud mental, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también es importante este estudio que estamos haciendo con Tomás, ¿no? El de crecimiento postraumático. Correcto, sí, totalmente. Es un poco, creo, duro decir de que, entre comillas, claro está, que el COVID nos está ayudando. Pero sin embargo, todos sabemos de que gracias a esta pandemia, qué lástima decir gracias a esta pandemia, es que han habido unión entre familias, conocidos, aunque no se vieran. Una vez mi madre me decía que cuando los hijos están lejos y no se comunican es porque les debe de ir muy bien. Entonces, esta distancia que nos hizo reaccionar, hemos tenido que pensar hasta en las personas que están confinadas por cuestiones en las cárceles o en cosas, nos hemos sentido cómo la estarán pasando ellos o cómo fulano o sutano están viviendo estas desgracias, nos hacen ser más sensibles. Y esta sensibilidad evidentemente genera un lazo. Supongo que eso es a lo que se está comentando, la unión de que podría haber ocasionado la sensación de la pérdida y la enfermedad. Las desgracias a veces nos unen, las guerras hacen que los países surjan, las enfermedades generan vacunas, generan bienestar en el aspecto medicinal, todo cambia. Después de una caída viene el levantamiento. Pero si estamos hablando de todo esto y estamos diciendo de que de alguna manera el COVID ha mejorado algunas cosas en nuestra sociedad, que para muchas personas eso es inviable decirlo, por la cantidad de pérdida y maltrato psicológico, mental y sensible ante ello, ¿qué nos podemos haber aprendido de esta desgracia que ha ocurrido en el mundo entero? ¿Qué podemos ganar psicológicamente, mentalmente hablando? Pero yo creo que cuando hablamos de crecimiento postraumático, estamos hablando tal vez de los cambios positivos que nosotros tenemos como individuos, como personas, frente a una situación que tal vez excede nuestros recursos psicológicos y personales, ¿no? Entonces, tal vez no es tanto el hecho de que gracias al COVID nosotros hemos mejorado, ¿no? Sino que más bien la situación del COVID, que en muchos casos ha sido desbordante, digamos, en este contexto hemos vivenciado un proceso de, tanto, por ejemplo, de resiliencia, un proceso de estilos de afrontamiento, un proceso también de crecimiento postraumático, ¿no? Y justo esta variable se refiere a los cambios positivos que se producen en nuestra persona asociado a ese evento traumático que nosotros hayamos vivido, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender? Yo creo que a nivel psicológico es importante empezar a trabajar sobre nuestra salud mental, ¿no? Muchas veces el grado de impacto que ha tenido el COVID-19 ha estado asociado al grado de salud mental que nosotros teníamos al momento de que la pandemia inició, ¿no? Entonces, es importante trabajar en nosotros, es importante trabajar en nuestra salud mental, en nuestros recursos psicológicos, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de afrontamiento suelo utilizar? ¿No? ¿Es un afrontamiento positivo? ¿Es un afrontamiento tal vez negativo? ¿Es un afrontamiento que tal vez no evitativo? ¿No? No afronto el problema, sino que lo evito, ¿no? Que no es tan... Al final me genera un costo psicológico, ¿no? Trabajar mucho tal vez en aspectos que todas las personas, ¿no? Necesitamos trabajar todos. Tenemos algunos aspectos de nuestra personalidad que no nos ayudan mucho a veces, entonces es importante trabajar en esos recursos, ¿no? Entonces,
Y de hecho algunos estudios han demostrado que dependiendo de la salud mental que tenían las personas previa a la pandemia, como estas personas también, comparado con personas donde su salud mental tal vez estaba mucho mejor, el impacto ha sido mucho mayor en este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las lecciones es empezar a trabajar en nuestra salud mental. Sabemos que hay un impacto post pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez necesitamos resolver, ¿no? Como el tema del duelo, ¿no? Hemos perdido familia, amigos, ¿no? Entonces es importante empezar a trabajar y por ahí un poco yo creo que también es importante a desmitificar el tema de que tengo que ir al psicólogo porque estoy loco, ¿no? A veces se maneja todavía esa creencia, ¿no? Ir al psicólogo no significa que estemos mal o que estemos locos, entre comillas, ¿no? Sino que queremos crecer como personas, queremos mejorar como personas, ¿no? Y está bien ir al psicólogo, ¿no? Claro, claro. Bueno, felizmente la sociedad está cambiando y la gente joven, hasta donde yo sé, ya no toma tanto eso en cuenta. Una consulta, Tomás. Eh, Cuando estamos hablando de estos resultados de sus diversos estudios realizados con respecto a la salud mental y la implicación de lo que esto significa del COVID-19, en general, ¿cuál es la utilidad de estos resultados lógicamente, en la salud pública? Eh, pues nuestros estudios nos han permitido pues tratar primero de conocer e identificar la problemática, ¿no? Por ejemplo, en el caso del duelo pandémico, nosotros, porque Wilman, como bien dijo, es parte de nuestro equipo, fuimos, o creo que hasta ahora, somos los primeros en investigar eso o que se ha denominado el duelo pandémico, es decir, el duelo por la muerte de un familiar o ser querido debido a la COVID-19. Por lo menos en Latinoamérica, somos el primer equipo que ha realizado eso. Entonces, eso es importante porque nos ha permitido a nosotros primero estimar cierta prevalencia de duelo disfuncional por la COVID, ¿no? Entonces, ahí eso es un punto importante, porque para tomar acciones primero hay que conocer la realidad, ¿no? Entonces, eso es un aporte inicial, ¿no? Ahora, una vez conociendo esto, ya estamos caracterizando, pues, cuáles son los síntomas de duelo más importantes, ¿no? Los que podrían generar mayor riesgo, por ejemplo, de la aparición de otros problemas de salud mental, ¿no? Como depresión, ideación suicida, etc., ¿no? Que en eso estamos. Esto, a su vez, permitiría que una vez que yo identifique adecuadamente uno, dos o tres síntomas que son los más importantes, obviamente el profesional de salud mental pueda tomarlos en consideración para poder pues, realizar el debido tratamiento que, 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 conlleva eso, ¿no? Entonces, a su vez, como hemos trabajado con diferentes países, esto nos permite también caracterizar lo que pasa no solamente en un solo contexto, sino en varios. Y tal vez planear acciones no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, ¿no? O sea, acciones no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel de toda la región Latinoamérica. Esto generaría pues mayor intercambio de información y mayor intercambio de acciones entre cada uno de los países. Asimismo, esto también nos permite tener en cuenta la importancia de la transmisión de información basada en evidencia, es decir, información que obviamente tenga como base a la ciencia, es decir, esta información generada por la ciencia, ¿no? Dejando de lado, pues, otro tipo de información que no está validada y que lamentablemente es la que más fácil y rápidamente circula a través de los medios de comunicación. Claro, evidentemente, aunque sabemos que los resultados son invariantes refiriéndonos a cada país, o sea que esas relaciones encontradas muestran una combinación
que también son referidas a cada país en específico y que estos hallazgos realizados por ustedes en estos estudios fomentan una relación exacta entre las diferentes variables que han sido aplicadas para los análisis entre los diferentes países. Pero además de todo esto, sin embargo, se saben cosas que, como por ejemplo, mentes sociales o de duelo o de sensibilizaciones, sino que la parte económica que, como dijiste en un principio, afecta tanto a la salud mental, porque si no tenemos dinero, comienza una angustia por el sustento diario. Si bien es cierto, los países en sus gobiernos en general han tratado de tranquilizar hasta cierto punto esta situación, se ha fomentado el trabajo, se ha incrementado el trabajo virtual y todas estas cosas, los problemas que conocemos todos, que dentro de las transferencias virtuales, las comunicaciones, hay problemas no solamente por la conectividad, sino por la presencia de la familia en casa, los niños que corren o situaciones que nos han hecho sentir incómodos en determinado momento, pero ante lo que viene a hacer el COVID y esto que ha mejorado las transmisiones, ahorita mismo estamos haciendo esta extraordinaria entrevista con ustedes dos mediante las redes sociales. Pero eso que nos ha unido, ¿qué tanto nos ha también separado? Perdón, hablando de cuestiones de salud mental, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Eso también va a depender, como dijo Wilman, del estado de salud mental que cada uno de nosotros tiene o ha tenido antes de la pandemia, ¿no? Para algunos, estos cambios de las relaciones presenciales a relaciones virtuales, ¿no? Que aún, como bien dices, si bien ya se ha regresado a la presencialidad en los trabajos, las universidades, las escuelas, algunos mantienen pues algunos sistemas híbridos, ¿no? O algunos como yo, por ejemplo, que me mantengo bajo un régimen totalmente o 100% virtual, ¿no? En mi trabajo. Entonces, va generando nuevos problemas, ¿no? Problemas que no se vieron pues, antes de la pandemia, ¿no? En algunos casos, algunos estudios en los que he estado leyendo, todavía nosotros específicamente no hemos indagado sobre eso, ¿no? De repente podemos tener un nuevo tema de investigación, pero sí he estado leyendo un poco que el trabajo remoto puede tener como que dos perspectivas, ¿no? El trabajo o la educación remota puede tener dos perspectivas. En un inicio, obviamente, también generó cierta incertidumbre o ansiedad porque pues, no estábamos acostumbrados, por lo menos en el Perú, a la educación o el trabajo online, salvo un grupo pequeño de personas, ¿no? Básicamente, el trabajo y la educación en el Perú era casi 100% presencial, ¿no? Esto generó un cambio de perspectiva para los estudiantes y también para los profesores mismos, ¿no? Porque los profesores no estábamos acostumbrados, y me incluyo también dentro de ello, a pues, a todo este régimen de entrar a una plataforma, cómo grabar, cómo compartir un archivo, audio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto generó pues cierta incertidumbre, cierto estrés al inicio. Esto poco a poco, obviamente, nos hemos ido todos adaptando a ello, ¿no? En algunos contextos han aparecido ciertas sensaciones de soledad, ¿no? Se ha disminuido al inicio las relaciones interpersonales. No es lo mismo, pues, conversar como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Vía una reunión, un live y una cámara, que si nos sentáramos en un café y conversábamos con café y galletas, ¿no?
se necesita también esa interacción, ¿no? Entonces, en algunos contextos aparecieron ciertas sensaciones de soledad, de aburrimiento, ¿no? Problemas de interacción social, que, como dije, bueno, eso obviamente ya ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día creo que la gran mayoría nos hemos adaptado al trabajo y la educación online. Algunos incluso prefieren trabajar desde casa o estudiar desde casa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy uno de ellos y prefiero trabajar desde casa y no ir a la universidad o no ir a la oficina, ¿no? Aparte que yo viajo mucho, ¿no? Yo no soy en Lima, soy ahora en provincia, entonces eh, me facilita mucho a mí la vida, ¿no? Entonces hay ciertas consecuencias positivas también de todo Ya, este cambio que se ha originado, ¿no? No sé si Wilman ahí. está bien. Mira, leyendo aquí, hay algunas preguntas. Edison Benítez, de Lima, nos pregunta, ¿cuál es la utilidad del análisis de invarianza transcultural en los estudios de salud mental? Y creo que Wilman podría ser el más indicado para poder responder eso. Dentro del equipo, él es uno de los especialistas en los modelos estadísticos y matemáticos que nosotros trabajamos. Ok, Lindsay. Bueno, claro, es importante porque nos permite mostrar una evidencia empírica, una evidencia científica real de que algún modelo específico, puede ser un modelo explicativo, funciona de la misma forma en diferentes contextos culturales, en este caso entre países, ¿no? Como bien se mencionaba Tomás al principio, a veces el contexto cultural podría condicionar la relación entre las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo encuentro relación entre dos variables en un país específico, eso no significa necesariamente que esa misma relación se dé de la misma forma en otros países, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de hacer estudios transculturales, he ahí la importancia de mostrar evidencias científicas reales de que este modelo funciona de la misma forma en diferentes contextos culturales, ¿no? De hecho, por ahí la fuerza de la relación o los valores predictivos podrían variar un poco, pero es parte del modelo, ¿no? Pero, digamos, el modelo en conjunto, el modelo estructural se mantiene y se replica, ¿no? Ok, En ese perfecto. caso, por ejemplo, para complementar ahí, por ejemplo, si nosotros encontramos pues que el duelo, el duelo por la pandemia impacta en la aparición de ideas suicidas, ¿no? Y que hemos encontrado en Perú, ¿no? Al tratar de ver si el modelo es invariante o si la relación es invariante, entonces nos estaría indicando que es esta misma relación o ese mismo impacto podríamos encontrarlo pues en Perú, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, ¿no? Lo cual, como también ya mencioné, podría ser importante para la generación de acciones a nivel regional, no solamente en un solo país. Correcto. Aquí tenemos una pregunta adicional. Tenemos varias, pero no podemos atender a todas. Desde España, Julio Gutiérrez nos consulta. ¿Qué aportes teóricos genera el estudio? Bien, nosotros hemos realizado diferentes estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es que hemos visto pues el impacto que ha tenido, por ejemplo, eh, la ansiedad, el miedo en el bienestar, ¿no? Como también ya lo mencionó Wilman en su momento. Eh, si bien, ¿no? Eso básicamente lo que hace es informar de que en una situación particular y excepcional como la que hemos pasado, ¿no? Que es la pandemia, eh, esas relaciones entre la ansiedad, el miedo, el bienestar, ¿no? Etcétera, han sido o se han mostrado mucho más fuertes que en periodos
prepandémicos, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los principales aportes, ¿no? Y además que nosotros lo que hemos investigado, por ejemplo, no es solamente la ansiedad en general o el miedo en general, sino es la ansiedad o el miedo a una situación muy específica, que en este caso es la pandemia. Si nosotros hubiésemos medido la ansiedad generalizada o el miedo general, ¿no? Podríamos haber sobrevalorado o subestimado la fuerza de estas relaciones. Pero lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos estado haciendo durante todos nuestros proyectos es investigar las reacciones emocionales específicamente ante la situación de pandemia. Porque en diferentes países a nivel mundial se han investigado temas como ansiedad, depresión, estrés, duelo, etcétera, pero ante situaciones en general, ¿no? La particularidad nuestra, y creo que uno de los aportes es que nos hemos centrado en básicamente las reacciones generadas específicamente por la pandemia y no por otras situaciones que también pueden haber aparecido, ¿no? Porque si bien, como también se ha mencionado, la pandemia, si bien centró más nuestra atención por la gran cantidad de casos y muertes, no era pues el único problema de salud pública que estaba en ese momento, ¿no? Si en el Perú había casos de anemia, casos de dengue, etcétera, etcétera, pero obviamente pues la pandemia cobró nuestra atención por las características que tenía. Entonces, nosotros nos centramos en eso. Entonces, teóricamente hemos visto específicamente esas relaciones y en un contexto latinoamericano que fue pues uno de los contextos, una de las regiones más afectadas por la pandemia, ¿no? Es que si bien se inició en Asia, luego pasó por Europa y casi el último pasó a la región de América, pero no por ser una de las últimas regiones que sufrió el impacto de la enfermedad, fue pues una de las que mayores consecuencias negativas tuvo, no solamente en la salud mental, sino a nivel de muertos, impacto económico, político, social, etc. Ahí, aportando a lo que dice Tomás, yo creo que también el aporte teórico de los estudios que estamos realizando en el grupo es que estamos trabajando con modelos explicativos, ¿no? No son estudios tal vez descriptivos, no son estudios solamente correlacionales, ¿no? Sino son modelos explicativos que son basados en hipótesis que se derivan de la revisión de la literatura, ¿no? Y nosotros estamos mostrando evidencias empíricas de que estas hipótesis en algunos casos sí se cumplen, en otros tal vez no, pero mostramos evidencias empíricas respecto a lo que dice la literatura científica y respecto a lo que dice la teoría en las variables que estamos estudiando. Entonces, yo creo que por ahí también va el aporte teórico, ¿no? Que trabajamos con modelos explicativos, con modelos predictivos sobre cómo se relacionan las variables asociadas al COVID y salud mental, ¿no? Evidentemente. Ups. Bueno, en realidad hay mucho pan por rebanar todavía. Hay mucha información que nos gustaría conocer, saber, resultados que expertos como ustedes aportan a la sociedad. Hay tantas preguntas que hacer, tantas cosas que nos han pasado en esta época, en estos años de pandemia, y tanto que nos puede seguir pasando. Y evidentemente a todos no nos agarra de la misma forma, como ustedes mismos lo están expresando. No nos queda más que invitarlos para otra siguiente sesión. Evidentemente hay muchas preguntas, como estamos comentando, pero el tiempo siempre es nuestro menos aliado. Y muchísimas gracias, Tomás Calcho Rodríguez. Ha sido un placer conversar contigo. Y a ti, Lindsay Whitman Vilca, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos se suscriban a nuestro canal Atrévete, difundiendo el conocimiento. Le den clic a la campanita
para recibir información sobre nuestras siguientes entrevistas. Nos vemos pronto.